Juan contrasta la autoridad de los religiosos de su tiempo con la autoridad de Jesús. La autoridad de los religiosos, de los líderes de su tiempo, procede del conocimiento de las tradiciones, mientras que la autoridad de Jesús procede de la comunión que Él tiene con su Padre desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor estaba despidiéndose de sus discípulos en su oración sacerdotal, Él dice: glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay tres cosas, hay tres cosas que son dignas de destacar aquí en este caso, en lo que respecta a la autoridad de Jesús. En primer lugar, la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús descansa en la comunión con su Padre, la comunión que Él tiene con su Padre. El apóstol San Juan, en el capítulo 1, nos va a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla del hecho de que el Señor Jesús existía antes de su encarnación. Y en eso precisamente descansa esa parte de la autoridad del Señor Jesús. La autoridad de Jesús, esa comunión que Él tiene, es una comunión es una comunión que ha mantenido desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dice ahí: glorifícame tú con aquella gloria que tuve para contigo antes que el mundo fuese. También vemos que es una comunión que se mantiene durante su ministerio público. Vez tras vez dice esto: te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Hay una comunión eterna, hay una comunión permanente, hay una comunión que se extiende durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Y esta comunión es la base de su autoridad, porque Dios Padre, en su gracia también para con nosotros, Él concede al Señor Jesús una autoridad que vamos a ver enseguida. ¿Para qué? ¿Una autoridad para qué? En segundo lugar, la autoridad de Jesús descansa sobre su poder para dar vida. La autoridad de Jesús descansa sobre su poder para dar vida. Dice aquí el Señor: como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a los que quiere. Versículo 21. De suerte, mis hermanos, que nos estamos encarando aquí no a un Jesús pequeño que se quedó en el pesebre, no a un carpintero de Nazaret, no a un simple compañero de pescadores. Ahora, en este momento mismo, estamos hablando del Cristo ascendido. ¿Verdad que Él estuvo acá? Estuvo entre los hombres, caminó por las calles polvorientas de Palestina, descolló por los montes, oró, estuvo a solas, sufrió, sintió hambre, porque estaba en la etapa de la humillación. Fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por los judíos,
porque estaba en la etapa de la humillación. Pero ahora, en este mismo momento, ya no estamos hablando de este Jesús. Estamos hablando del Cristo ascendido. Estamos hablando de Cristo quien está en los cielos, quien está al lado de su Padre Celestial y tiene poder para dar vida. En el pasado tuvo poder para dar vida en cuanto a la resurrección de muertos y lo tiene ahora, pero esa vida de la que estamos hablando es más que la resurrección de muertos. Estamos hablando de la vida espiritual. En este momento, todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que todavía no tiene al Señor morando en su vida como el Rey, todavía su condición es una condición de muerte. Por supuesto que la palabra muerte significa separación. La palabra muerte no significa aniquilación. La palabra muerte significa separación. Por eso todo aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón está separado de Dios. Tiene una señal de muerte. Y el Señor Jesús tiene esa potestad para dar vida. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, el que cree en el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veamos dos cosas más. Esta vida esta es una vida, es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Es decir, la vida que el Señor nos da es el resultado del escuchar la palabra de Dios. Es una vida espiritual, es el gran poder que el Señor tiene. Él es el agente creador, tal como dice en San Juan 1, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Así que tenemos esta vida. Él, en primer lugar, tuvo la palabra para decir, hágase la luz. Tuvo la palabra para decir, produzca la tierra, y lo hizo. Ahora tiene esa vida a través de la palabra. Y por eso él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, es menester que oiga la palabra y cree al que me envió. Tenemos que preguntarnos, ¿pero qué significa creer? En español, la palabra creer puede significar dudar. Por eso cuando alguien pregunta, fulano de tal viene mañana, entonces alguien responde, creo que sí, admitiendo una posibilidad que no venga. ¿Cree usted que este menú alcanza para los invitados? Y pues alguien responde, creo que sí, porque es posible que no alcance. O este menú alcanza para los invitados. Creo que no, porque es posible que se alcance. Pero en la palabra del Señor, la palabra creer tiene otro sentido. La palabra creer significa confiar. Confiar. Confiarse a. Cuando usted se confía. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué se casó usted? Porque creyó. Creyó en la palabra que su galán le decía. ¿Por qué se casó usted? Porque creyó en las respuestas a los galanteos que su novia hacía. ¿Por qué se casará usted si todavía no se ha casado? Porque cree en las palabras del galanteo que hace su amado. Porque cree en las respuestas al galanteo que hace su amada.
De modo que la palabra creer aquí en la Biblia significa confiar. Pero también hay otra cosa que significa la palabra creer. Significa encomendar. Es cuando usted cree, le cree a alguien. Usted puede encomendarle algo. Encomendar llevar algo para otra persona. Encomendar llevarle algo a alguien. Encomendarle un mensaje para alguien. ¿Por qué? Porque usted le cree. Pero también significa encomendarse. Encomendarse a. Usted se encomienda. Muchas veces se ha encomendado. Muchas veces me he encomendado. Cuando estamos con ciertos quebrantos de salud, nos encomendamos a un médico. Nos encomendamos a una enfermera, nos encomendamos a una terapista, nos encomendamos a cualquier profesional de la salud. Esto es lo que significa creer. Creer, encomendarse a. De modo que cuando dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y cree aquí significa encomendarse. ¿Puede usted encomendar su vida, su futuro, su eternidad al Señor Jesús? ¿Puede usted encomendar todo lo que usted es al Señor Jesús? Es muy posible vivir la vida cristiana, vivir como apareciendo como cristiano sin serlo. Es muy posible vivir, saber los himnos de la iglesia, tener el lenguaje de la iglesia, pero no haber creído en el Señor, no haber encomendado su vida al Señor. Sí, me gusta la iglesia, me parece muy bueno, lo que cantan allá, lo que enseñan, se pasa un buen rato, se tiene una buena comunión con los que asisten y me gusta la iglesia. Pero no quiero comprometerme tanto, no quiero comprometerme mucho. Si alguien me habla más allá de lo que quiero, pues yo siento que me están presionando. Tengo que preguntarle, ¿usted se ha encomendado al Señor? ¿Usted se ha confiado al Señor? ¿Usted ha confiado su vida al Señor? ¿De verdad? ¿Ha confiado el futuro de su vida al Señor? Por eso dice, el que oye mi palabra y cree. Y cree. Así que tenemos esta vida. Es una vida que es el resultado de escuchar la palabra del Señor. También es una vida, esa vida es el resultado de la respuesta del que cree. Es el resultado de la respuesta del que cree. Es algo tan sencillo, pero que los humanos lo podemos complicar. En nuestro contexto latinoamericano, donde todo el mundo nació con la idea de que cree en Dios, pero cree en Dios en una forma intelectual, digamos, y de pronto dice cosas como Dios mío cuando está en una situación difícil. Y parece que como que de veras sí todo el mundo cree en Dios. Pero lo que muestra la palabra es otra cosa y lo que muestra las vivencias es otra cosa. Por esa razón el Señor sigue diciendo, el que oye mi palabra y cree, el que oye mi palabra y confía, el que oye mi palabra y se encomienda, el que oye mi palabra y deposita la confianza y cree al que me envió. Y ahora sí viene diciendo, tiene vida eterna. Tiene vida eterna.
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La autoridad de Jesús, esa autoridad de Jesús descansa en su poder para dar vida. En este día, el Señor Jesús, por la autoridad concedida por el Padre, conferida por el Padre en el plan de redención, tiene poder para dar vida. ¿Tiene usted vida? ¿Tiene usted vida en el Señor? ¿Tiene usted la vida eterna? En estos momentos, en estos días, cuando estamos andando en valle de sombra de muerte, cuando no sabemos si este día llega a ser el último de nuestros días, cuando no sabemos si nuestra historia termina hoy, cuando no sabemos esto, ¿tiene usted vida? ¿Tiene usted vida en el Señor? ¿Ha creído, ha escuchado la palabra? Sí, pero ¿se ha confiado al Señor? Esta es la pregunta que usted debe contestar. En tercer lugar, la autoridad de Jesús descansa sobre el poder recibido del Padre para juzgar. Descansa sobre el poder recibido del Padre para juzgar. Por eso dice aquí la palabra, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. Siempre se ve al Señor como un caballero bonachón que cuando no tenemos trabajo nos da un empujoncito para que encontremos trabajo. Que cuando tenemos problemas de salud nos da otro empujoncito para que salgamos a flote. Siempre se ve esto, pero el Señor nos llama a un compromiso. El Señor nos llama a confiar nuestra vida al Señor. Ese es el poder, el poder que el Señor tiene. Pero aquí ya nos encontramos con otra cosa. Ya nos encontramos con el poder para juzgar. El Señor no solamente da vida, sino que también juzga. También juzga. El Padre no juzga a nadie, sino que el juicio ha sido entregado al Hijo. De modo que en este momento es el mismo Señor Jesús que dio su vida por nosotros, el mismo Señor Jesús que entregó su todo por nosotros, que también tiene autoridad para juzgar. Y en este momento, cuando pensamos y vemos cada vez más la segunda venida a las puertas, el Señor vendrá ya no como el Salvador, ya no como el Redentor, ya no como quien estuvo caminando por las calles de Palestina, ya no como quien multiplicó los panes y los peces, vendrá como juez, vendrá como juez. Este juicio se hace de acuerdo con el orden establecido por Dios. Este juicio, el juicio que el Señor hace de acuerdo con el juicio establecido por Dios. Así que hay una cosa interesante. Vayamos a la palabra del Señor. Vayamos hasta Hechos capítulo 17 y miramos los versículos 30 y 31. Dice la palabra que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos
17, 30 y 31. Mis hermanos, vale la pena que miremos, que reevaluemos nuestra postura frente al Señor Jesús. Déjenme repetir que no es simplemente un maestro, que no es simplemente el carpintero de Nazaret, que no es simplemente ese hombre que durmió en la popa en un cabezal, que no es simplemente ese hombre que multiplicó los peces y los panes. Este hombre vendrá por segunda vez, pero ya vendrá como juez. Ya vendrá como juez. Hay un poder para juzgar. Él tiene ese poder para juzgar porque así lo ha establecido el Señor. Se hace de acuerdo con el orden establecido por Dios. Este juicio se hace de acuerdo con la respuesta a la predicación de la palabra. Este juicio se hace de acuerdo con la respuesta a la predicación de la palabra. ¿Cuántas veces ha estado usted expuesto a la palabra? ¿Cuántas veces ha estado usted recibiendo la palabra? ¿Y cuál ha sido su respuesta? Así que veamos, de nuevo vuelvo a decir, la palabra creer no es dudar. La palabra creer es confiar, es encomendar, es encomendarse. Encomendarse. ¿Usted se ha encomendado al Señor? Sí, pastor, para que me dé trabajo, para que me acompañe, para que cuide de mi familia. Ah, sí. Pero ¿cómo está su vida? Si usted muriera esta noche, ya sea por la pandemia en la que nos encontramos o por otra razón, si usted muriera esta noche, ¿dónde iría usted? ¿Dónde iría usted? No va a ser por sus buenas obras, no va a ser porque usted fue una buena persona, va a ser porque usted respondió a la palabra del Señor. Por eso Él dice, y no vendrá condenación. Hay varias cosas que quiero repetir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice que tendrá, tiene vida eterna desde el momento en que usted creyó y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación. No habrá juicio para usted, sino que ha pasado de muerte a vida. Es un paso trascendental. Se encontraba antes de creer, se encontraba usted en estado de muerte, pero ahora al creer entonces se encuentra en un estado de vida. Eso es lo que ha pasado. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Permítame compartir con usted unas aplicaciones. En primer lugar, Jesús no es un simple maestro. Jesús no es un simple maestro. En el plan de redención, Dios el Padre, Él ha sido comisionado por el Padre para dar vida y para juzgar. Él no es un simple maestro. Judas Iscariote lo llamó así, maestro soy yo, pero Él es más que un maestro. Él ha sido comisionado por el Padre para dar vida y para juzgar. Usted y yo estamos en este momento frente a el gran juez. Frente al gran juez. Ya olvidémonos un poco de lo que fue diciembre, donde la gente recordaba con los cantos al Jesús nacido en pesebre.
Tampoco nos quedemos en lo que será dentro de poco, la celebración de Semana Santa. Tampoco se quedó en la cruz. Ahora vive para siempre y vive para juzgar. Él tiene ese poder para juzgar. En segundo lugar, el destino eterno de cada persona depende de la respuesta que dé a la invitación de Jesús. El destino eterno de cada persona depende de la respuesta que dé a la invitación de Jesús. Cuando Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Usted puede pasar la vida de pronto divagando entre Jesús y otras cosas, y de pronto llenándose su cabeza de conocimientos respecto de Jesús, pero sin tomar ninguna decisión por Jesús. Entonces se encontrará ya no frente al juez, ya no frente al Salvador, ya no frente a alguien que multiplicó los panes, ya se encontrará frente al juez. La pregunta es, ¿qué será de usted? En esta mañana yo quiero invitarle para que si usted todavía no tiene esa gloriosa experiencia de tener a Cristo en su vida, de creer en la palabra, de haber encomendado su vida, de haber encomendado todo lo que usted es al Señor, que en esta mañana, ahí donde usted está, le pida al Señor que lo reciba y usted lo toma como el Señor y Salvador. Ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Preguntar se oye y qué se hará. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decidirte conmigo qué hará Él. Cristo te tomo por Salvador, te reconozco por mi Señor y digo gozándome en tu amor, así haré con Cristo. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decidirte conmigo qué hará Él. Amén. En esta mañana le invito a la hermana Derenia nos dirija en oración, dando gracias a Dios por este mensaje. Sí, repite, por favor. Invitamos a la hermana Derenia a que dé gracias por el mensaje que nos ha traído el pastor. Que dé gracias por el mensaje del pastor.